Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eitel Trigueros y en esta ocasión vamos a hablar sobre lógica matemática. Específicamente vamos a ver cómo funcionan las conectivas de lógica. Sin embargo, quiero empezar primero haciendo un pequeño repaso sobre las proposiciones, recordando que una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o puede ser falsa. Sin embargo, nunca puede ser ambas. Algunos ejemplos podría ser hoy es lunes, vean que evidentemente, dependiendo del día que sea, pues será lunes o no, pero no es posible que sea y no lunes al mismo tiempo en un lugar determinado. Igual pasaría con que la proposición, que podríamos llamar Q, que x sea mayor o igual que 5. Es imposible que un número sea mayor y menor que 5 al mismo tiempo. Otro detalle importante es que una proposición podría tener un no o podría tener una negación y eso no la convierte inmediatamente en negativa. La proposición Juan no compró confites será verdadera o será falsa dependiendo de la acción que haya realizado Juan o no. Y una última afirmación que podría no tener sentido, sin embargo, será verdadera o será falsa dependiendo de cómo la hayamos estructurado. En este caso, 4 más 3 en los números reales, si es diferente de 9. Por lo tanto, esta proposición tendría el valor de verdad falso. Una vez que hayamos recordado las proposiciones, voy a recordar las conectivas lógicas. Sin embargo, no voy a ver las tablas de verdad para todas las conectivas. Vamos a ver 6 conectivas en total. Vamos a ver la negación, la conjunción, la disyunción, disyunción exclusiva, implica y doble implicación. Como les decía, no vamos a ver las tablas de verdad, sino que vamos a ver características importantes de cada una de las conectivas. Empezando por la negación, la característica más importante de la negación es que cambia el valor de verdad. Lo cambia de verdadero a falso o de falso a verdadero. La conjunción, que la denotamos por I, es verdadera cuando las proposiciones son verdaderas. Únicamente si nos aprendemos eso, podemos ver que en el resto de casos, la conjunción, el I, es falso. Muy similar a cómo funciona la conjunción, y sin embargo no es el contrario de ella, tenemos la disyunción. La disyunción es falsa cuando las proposiciones involucradas sean falsas, y en todos los otros casos, la disyunción, el O, es verdadero. Continuamos, disyunción exclusiva. Una manera de aprendernos la disyunción exclusiva es que únicamente es verdadera cuando las proposiciones son diferentes. Eso es, que tengamos verdadero o falso, verdadero en la primera, falso en la segunda, o falso en la primera y verdadero en la segunda. El implica, por su parte, va a ser falso cuando la salida sea verdadera y la llegada sea f. Aquí quiero hacer un detalle o quiero recalcar un detalle importante. Todas las otras conectivas no tienen importancia en el orden. Es decir, yo puedo colocar P o Q y de igual forma podría colocar Q o P. El valor de eso no va a cambiar. Será el mismo dependiendo del caso en el que estemos. Pero la implicación sí tiene una salida, sí tiene un antecedente y tiene una llegada. Por eso, siempre hay que recalcar en la implicación que tenemos lo que está antes de la flecha y a lo que estaríamos llegando con la flecha. Y el único caso en el que tendríamos un falso es cuando la salida es verdadera y la llegada es falsa. Por último, tenemos la doble implicación. Con la doble implicación, lo que ocurre es que va a ser verdadero cuando las proposiciones son iguales. Y aquí sí podemos hacer una relación con la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva y la doble implicación sí son contrarias, o sea, una es la negación de la otra. Mientras que la disyunción exclusiva nos da verdadero cuando las proposiciones son diferentes, pues todo lo contrario, la doble implicación nos da verdadero cuando las proposiciones son iguales. Bueno, tratemos de utilizar esto que acabamos de ver para analizar esta proposición, que por ejemplo me dicen, considere toda esta proposición que ya está involucrando varias conectivas de las que vimos, me dicen que es falso y lo que me están preguntando es determinar el valor de verdad para cada una de las proposiciones atómicas, las letras P, Q, R y S en este caso, si esta proposición es falsa. Entonces vamos a tratar de encontrar qué ocurre con P, con Q, con R y con S. Bien, para eso lo primero que quiero llamar la atención
es que yo puedo analizar esa proposición como la estructura que tiene. Es decir, es una primera proposición con una negación afuera, o, que es muy importante, y una segunda proposición que está delimitada por paréntesis redondos, y necesariamente me están diciendo que eso es falso. Entonces, si un O es falso, recuerden que la única forma en que un O es falso es cuando las dos proposiciones involucradas sean falsas. Eso quiere decir que toda la proposición con incluida la negación, porque esta es la primera proposición, es falsa, y la segunda, la delimitada por paréntesis redondos, también tiene que ser falsa. Eso lo vamos a guardar por acá y ahorita lo trabajamos. Empecemos a trabajar con la primera. Y si la proposición con la negación afuera es falsa, eso quiere decir que sin la negación, que es como la escribí acá, tiene que ser necesariamente verdadera. Una vez analizado este proceso, que R y la negación de Q implica P tienen que ser verdaderos, podemos volver a hacer un proceso similar donde revisemos la estructura. En esta estructura de esta proposición que nos dicen que tiene que ser verdadera, o que concluimos que tiene que ser verdadera, tenemos que R y una proposición, que también lleva una negación, tiene que ser verdadero, pero lo estamos conectando mediante un I. El único caso donde un I es verdadero es cuando la primera es verdadera, el R es verdadero, y la negación de P implica Q también tiene que ser verdadero. Haciendo un procedimiento similar al que venimos pensando en el caso anterior, si la negación de P implica Q es verdadero, eso nos dice entonces que Q implica P, lo dije al revés ahorita, perdón, Q implica P debe ser falso. Entonces, ya tenemos que R es verdadero, eso lo marqué en rojo para decir es parte de la respuesta, y hasta el momento tenemos que Q implica P es falso. Pero de nuevo caemos en el único caso donde un implica es falso. La única forma en que un implica sea falso, que Q implica P sea falso, es porque la salida es verdadera y la llegada es falsa. De manera que ya tendríamos con esto 3 de las 4 proposiciones que nos estaban preguntando. Bueno, además, regresando a la original, todo lo que podíamos extraer de este paréntesis cuadrado junto con su negación ya lo hicimos, ya analizamos hasta el fondo todo lo que teníamos o toda la información que nos daba ese paréntesis cuadrado. Podemos continuar ahora con el paréntesis redondo, recordando que ya habíamos dicho que lo que estaba dentro del paréntesis redondo tenía que ser falso, pues estábamos hablando de un O falso. La única forma en que un O sea falso es porque las dos proposiciones que están involucradas son falsas también. Entonces tenemos lo siguiente, S o exclusivo R tiene que ser falso, pero ya nosotros conocemos que R es verdadero. Tenemos que recordar aquí entonces qué ocurría con el funcionamiento del O exclusivo. El O exclusivo dice que era verdadero cuando las dos conectivas que estaban involucradas son diferentes. Pero aquí nos está diciendo que es falso. Por lo tanto, para que sea falso, las dos conectivas tienen que ser iguales. Si ya R es verdadero, necesariamente el S también tiene que ser verdadero. Y con esto hemos concluido de determinar cada uno de los valores de las proposiciones que involucraban la proposición original. Espero que les haya servido y nos vemos próximamente. Saludos.